Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña de Muerte en el Nilo de Agatha Christie, una autora que la verdad es que siempre he estado rodeado de sus libros, de sus colecciones y demás, y por eso he tardado mucho en leer, ¿no? Pues es la típica autora que tienes ahí sí o sí, y al final, por simple cuestión de cercanía, dices, bueno, ya la leeré mañana. Y me arrepiento bastante porque sus libros son muy interesantes, además de su biografía, de la cual pues no voy a hablar, porque creo que al final si te pones a hablar de la biografía de un autor, aunque afecta por supuesto a su obra, pues te acabas liando y acabas contando más de su vida que de la obra en sí misma, y yo creo que eso pues no puede ser, ¿vale? Sobre eso pues espero subir algún día biografías de los autores, que creo que son muy interesantes, pero eso será otro vídeo. Vamos con Muerte en el Nilo. Me encanta cómo se inician los libros, y esto me ha pasado con Agatha Christie, me ha pasado con Lindsay Davis, curiosamente las dos autoras, cuando te sacan la lista de personajes que va a haber en el libro. Me encanta porque es como una obra de teatro y te dice, bueno, estos son los personajes que vamos a tener aquí encima de la mesa. Como digo, este es el inicio del libro y eso es algo que me encanta. Y por otra parte también voy a decir que Poirot, que me caía tan mal, pues según voy leyendo más casos suyos, cada vez me va cayendo un poquito mejor. Es un tipo ordenado, vamos a decir, que es capaz de organizar todos los datos en una estructura bastante lógica, cual a mí me gusta mucho. Me parece un poco como una especie de ordenador, pero con bigote, ¿vale? Entonces, en ese sentido, estoy bastante contento. Y vamos con Muerte en el Nilo. Decir que, a pesar de que otros libros de Agatha Christie han sido adaptados a la televisión, al cine y demás, en este caso, pues no sé si Muerte en el Nilo se ha adaptado o no, pero no tenía absolutamente ninguna referencia de la obra, lo cual, pues para mí es bastante interesante. Nos encontramos con un viaje por Egipto en general, y nos encontramos pues el viaje en barco Nilo arriba, hacia la isla de Elefantina, que es probablemente pues el extremo sur de Egipto, si consideramos Egipto propiamente dicho, con el resto de naciones al sur. Y nos encontramos con que en ese barco hay una serie de personajes y que sucede un asesinato. Pero me encanta cómo en muchos libros, películas, series y demás, el asesinato ocurre al principio de todo y luego se va resolviendo. En este caso no es así, sino que se nos van presentando los personajes en un entorno, digamos, natural, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y según avanza la obra, pues yo diría que más o menos por la mitad, o incluso más allá de la mitad, es cuando ocurre el asesinato. Esto me parece maravilloso por parte de Agatha Christie, porque genera un entorno en el cual nos podemos sentir más o menos familiares, y después lo va desmontando poco a poco porque todos los personajes tienen, bueno, casi todos los personajes tienen algo que esconder. Por supuesto, podemos entender que en un entorno social pues no vamos a presentar muchas cosas del pasado de los personajes, o no se nos van a presentar muchas cosas que pueden parecer más o menos turbias, pero aún así pues nos vamos a encontrar con diferentes motivaciones de los personajes que son bastante sorprendentes. Vamos allá con la historia en sí misma, porque nos encontramos con un triángulo amoroso, un triángulo que no es el habitual que vemos a día de hoy con dos chicos y una chica, sino con dos chicas y un chico. En este caso, pues tenemos a una chica humilde que es Jacqueline, que está comprometida con Simon. De hecho, se nos cuenta, que esto también me gusta bastante, cómo se vuelve atrás la historia y nos cuenta Poirot cómo ha estado presente cuando Simon y Jacqueline se confesaban su amor de una manera así muy romántica. Digamos que esto no es como una especie de flashback diciéndonos pues esto ha pasado y te lo voy a contar en un momento determinado, sino que se nos cuenta desde el inicio, de manera que, bueno, pues es algo que está puesto en la obra y es algo que tenemos en cuenta a lo largo del desarrollo de la propia obra. Y pues con ese amor de pronto aparece Lynette, que es la mujer más rica de Inglaterra, y quizás es su personalidad o quizás es su dinero, nadie lo sabe muy bien, pero de pronto Simon deja a Jacqueline y se casa con Lynette. De hecho, se casa literalmente, de manera que ya no es que estén comprometidos, sino que se ha casado, han pasado a un nivel superior, y bueno, pues Jacqueline se siente muy traicionada, como es lógico y normal. Entonces nos encontramos en una situación bastante peliaguda en la que tanto Lynette como Simon se van en su luna de miel a Egipto, y Jacqueline les persigue, y les persigue un poco con esa mala leche, como hacía Gila, ¿no? De que iba para capturar a Jack el Destripador, pues iba por el hotel y va diciendo aquello de alguien ha matado a alguien y no digo quién, ¿no? Entonces pues Jacqueline hace algo similar, que es alguien ha traicionado a alguien y no digo quién, ¿no? Y por ahí está, quizás un tanto agresiva además, pero simplemente está para molestar, ¿no?
para recordarle a Lynette, de la cual pues precisamente ella era amiga también, por recordarle que ella está allí, que ha sido traicionada y que ha sido traicionada pues con su prometido, lo cual es gravísimo. Claro, esto nos genera una situación bastante peliaguda, ¿no? Como digo, y sobre todo una cierta inquietud, es decir, bueno, ¿y qué va a pasar aquí? Es decir, ¿va a hacer algo Jacqueline? ¿Va a tomar algún curso de acción agresivo? ¿O incluso va a haber un asesinato por parte de Jacqueline? Esto es bastante curioso porque se nos plantea desde el inicio y vamos a ir viendo cómo progresa poco a poco esa mala leche, tanto de la propia Jacqueline al sentirse traicionada, como de Lynette y Simon, que se encuentran cada vez más apretados por esta chiquilla. Intentan darle esquinazo en diversos sitios de Egipto, pero parece que ella siempre se entera de sus planes y les acaba fastidiando. Y de hecho, en el propio barco, al final ya de todo, cuando intentan hacerle la última maniobra, pues básicamente, pues lo dicho, ¿no? Llegan al barco así de estrangis, ellos dicen que van a dar un paseo, mandan a sus criados con sus enseres por otra vía para que nadie se entere, todo repartido, evitando grandes aglomeraciones para que pues, no se den cuenta de que se están yendo. Está en el barco ya todos contentos diciendo perfecto, le hemos dado esquinazo, cuando aparece Jacqueline y dice hola, aquí estoy, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es una situación bastante curiosa, es una situación que yo creo que es bastante original, porque además tenemos que tener en cuenta que el libro es del 37, si no me equivoco, de 1937, o sea que el libro no es que haya surgido hace un par de años, sino que ya tiene pues toda una vida por delante, y en ese sentido, como digo, creo que es muy original, y nos encontramos, pues lo dicho, con una situación ya peliaguda planteada desde el inicio, y que Poirot pues va a intentar hacer por arreglar por la propia Jacqueline en sí misma. De hecho, le piden ayuda tanto Lynette como Simon en un momento determinado, le comentan, oye, échame una mano con esta loca, y Poirot le dice, no, voy a ayudar a Jacqueline, que al final es la que ha sido traicionada. Aunque no os voy a hablar de todos los personajes, y os quiero hablar de este porque es especialmente sospechoso, y es Andrew Pennington. Y el bueno de Andrew es el que lleva la riqueza de Lynette en Estados Unidos. Para entonces Estados Unidos, bueno, no era una colonia inglesa, pero sí es cierto que era la tierra de las oportunidades, ¿no? Donde el sueño americano, aunque no se hablara del tal cual así, ¿no? Como el sueño americano, pero pues la gente que quería hacer riquezas iba a Estados Unidos a hacer negocios. Y por tanto, pues podemos entender que la mujer más rica de Inglaterra tenía que tener negocios en Estados Unidos. Y el bueno de Andrew, pues básicamente es el que mueve todo ese dinero, pero nos encontramos con que de pronto, al estar casada, Lynette pues pasa a tener el control de su pasta. Y además es una persona inteligente porque se lee absolutamente todo lo que firma. No así Simon, ¿no? Su marido, que parece ser un poquito más tonto en ese sentido, pero Lynette, obviamente, al tener money, pues se fija mucho en estas cosas. Y el bueno de Andrew básicamente se encuentra de sopetón, porque va de viaje a Egipto y se encuentra con Lynette y le da la noticia allí mismo de que está en la luna de miel, que se ha casado y que ha perdido el control de sus finanzas. Perdido entre comillas, ¿no? Porque se supone que al final pues era una especie de apoderado simplemente, y que en el momento en que ella se casara, pues fuera ella, fuera su marido, pues iban a tomar el control de su dinero, que al fin y al cabo es suyo, ¿no? Por eso digo que es un personaje súper sospechoso, porque de pronto te lo encuentras allí y dices, ¿qué narices hace este tipo aquí? Sin embargo, él ha partido de Estados Unidos antes de que le llegara la noticia. Recordad que entonces no había WhatsApp, no había internet ni nada por el estilo. Entonces básicamente, pues si él ha cogido el barco antes de que le llegara la noticia, antes de que le llegara el correo, que al final todo iba escrito, pues básicamente se encuentra de sopetón la sorpresa. Pues como digo, te queda un personaje un tanto sospechoso y puedes pensar que quizás esa sorpresa sea desagradable para él y por tanto tenga algún tipo de motivo para cargarse a alguien. Y la verdad es que he pensado si hablar o no del asesinato en sí mismo, el de la muerte en el Nilo, el del título, porque al suceder en mitad de la historia, pues podemos pensar que quizás sea un poco aventurado, que sea un poco spoiler, ¿no? ¿Quién muere aquí? ¿Por qué? En cualquier caso, yo creo que es un personaje que estaba bastante sentenciado dentro de esta historia y que podemos considerar que es probablemente pues, el eje angular de todos estos personajillos que hay a su alrededor. Y por tanto, pues sí lo voy a decir, sí lo voy a spoilear, para que podáis cortar aquí el vídeo si no queréis escucharlo. Y la que muere es precisamente Lynette, la mujer más rica de toda Inglaterra. Como digo, pues tiene a su alrededor a todos estos personajes que de una u otra forma están ligados a ella, sea por bien, sea por mal. Y por tanto, cuando muere se genera pues un problema bastante gordo. Además, muere en el barco, de manera que tenemos un entorno cerrado, ¿no? Me recuerda a Asesinato en el Orient Express, donde el asesinato era en el tren, y por tanto pues tenemos también un entorno cerrado. Yo creo que los autores nos sentimos muy cómodos, ¿no? Cuando tenemos un entorno controlado, donde pues podemos especular, ¿no? Y podemos poner diferentes teorías encima de la mesa, o abrir teorías, cerrar teorías, pero siempre, como digo, en un entorno controlado con un
límite de sospechosos y sin tener pues abierto a absolutamente todo, ¿no? Como hacen pues otros autores un poquito más bestias como Asimov, pero bueno, eso ya creo que es, digamos, un nivel superior. Pues como digo, la que muere es Lynette y se genera una situación realmente compleja, porque recordar que la buena de Jacqueline, su antigua amiga, la tenía más que amenazada, tanto a Lynette como a Simon, a esa pareja de enamorados o a ese triángulo amoroso total y absolutamente, digamos, incomprensible hasta cierto punto, y que pues en el momento en que muere se genera una situación realmente complicada. También recordemos que es la mujer más rica de Inglaterra, de manera que el tema de la pasta pues también va a ser muy importante y nos vamos a encontrar con que de pronto Poirot tiene un caso entre las manos muy complejo. Temas que me gustan, siempre se ponen las pistas encima de la mesa. Es una cosa que me encanta en las historias de asesinatos, porque al final te están poniendo las pistas encima de la mesa y vas a tener que ser tú el que seas suficientemente listo o no para desconfiar de uno o de otro personaje. De hecho, en un momento determinado me encanta porque se plantean una serie de hechos después de una serie de confesiones. Recordemos que Poirot es un tipo ordenado, de manera que va a ir hablando con los diferentes testigos o las diferentes personas que hay allí, que pueden ser testigos o no, o haber observado cosas que tengan que ver o no con el asesinato, pero él pone toda una serie de datos encima de la mesa y te dice, aquí alguno de ellos está mintiendo, porque los datos se contradicen entre sí, pero ¿quién está mintiendo y por qué? Me encanta ese detalle, porque en muchos casos se nos esconden las pistas hasta el final de la historia para de pronto mostrarnos una teoría diferente a lo que podemos tener encima de la mesa. Eso pues está muy bien porque te llevas una sorpresa final en un giro de la historia, pero me gusta más esta técnica que es poner todos los datos encima de la mesa y decirle al lector, a ver si eres suficientemente listo para descubrirlo. Realmente es muy complicado. Yo no suelo leer este tipo de libros, no suelo leer Agatha Christie, de manera que, bueno, pues tengo por ahí un poquito una idea, o cuando lo vas leyendo te puedes hacer un poquito una idea, pero realmente pues ni se me pasó por la cabeza quién podía ser el asesino. Es una cosa bastante curiosa, pero todo lo que va estableciendo Agatha Christie a lo largo de la historia, antes de que se produzca ese asesinato, pues todo tiene un motivo, y cuando vas descubriendo y cuando te va mostrando cuál es la historia real, te vas dando cuenta de ese tipo de detalles. Por supuesto, una cosa que me encanta de estas historias es que todos tienen algo que esconder, todos tienen esa relación con Lynette, mejor o peor relación, pero todos tienen un poquito que esconder, sea horriblemente malo o sea simplemente pues algo, una cuestión de educación o una cuestión económica menor que no pueda suponer mayor problema. Por supuesto, también vamos a tener personajes donde van a tener cosas que esconder que no tienen absolutamente nada que ver con la historia, pero que también, cuando están escondidas las cosas, pues uno sospecha. Dice, oye, ¿y esto tendrá algo que ver? ¿No tendrá nada que ver? Vemos que el bueno de Poirot pues va moviendo hacia un lado o hacia otro pues el peso que pueda tener en el asesinato, todo lo que va descubriendo, y de alguna manera pues podemos pensar hasta que se equivoca, ¿no? En algún caso, lo cual pues me parece lógico. Nos encontramos con un Poirot que es humano, y eso me encanta, porque al final él recaba todas las pistas, va tomando deducciones y según va obteniendo unas pistas para un lado o para otro, pues va cogiendo todas esas deducciones y las va cambiando de lado. En plan, esto es importante, esto no. Y a lo mejor pues está riendo de alguna pista que nosotros consideramos súper importante, pero que él considera que no lo es. Y vamos a ver en la historia cómo eso pues puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Realmente me ha gustado ese entorno cerrado, me ha gustado cómo se crea, me ha gustado esa atmósfera que se va creando antes del asesinato. Como digo, normalmente una de las técnicas que hay es poner el asesinato al principio y luego ir desvelando todo lo que ha ido sucediendo, y sin embargo, pues en este caso me encanta cómo se plantea toda la historia hasta que el asesinato. Con lo cual, pues bueno, ya podéis ver que es un libro que me ha gustado bastante. Por supuesto, el entorno es muy interesante, el entorno de Egipto. No voy a hablaros yo de una civilización tan antigua como la egipcia, ¿no?, que tantas historias ha suscitado, pero realmente creo que no se aprovecha demasiado. Es decir, la historia en sí misma tiene lugar en entornos neutrales, como puede ser un barco. Nos da igual que ese barco vaya del punto A al punto B, podía ser moviéndose de Nantes a Burgos, de Nantes a Bilbao, como puede ser, como digo, pues moviéndose hacia la isla de Elefantina de Egipto. Creo que en ese sentido pues el trasfondo es bonito, está muy bien, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la historia. Bueno, pequeño detalle, creo que en el 99%
90% de estos libros realmente lo que viene siendo el trasfondo es total y absolutamente inútil y no vale para nada, salvo en alguna que otra ocasión en la cual pueda ser curioso, pueda aportar algún tipo de pista o pueda aportar algún tipo de móvil o de solución al enigma. Lo normal es que no valga para absolutamente nada, pero bonito es, no lo vamos a negar, eso está claro. Y al fin y al cabo, pues Muerte en el Nilo es muy acertado porque sucede en un barco en mitad del Nilo, así que efectivamente es Muerte en el Nilo un título muy adecuado. Desconozco si hay una serie de Poirot en Egipto. Sí es cierto que nos va contando la historia de cómo se va moviendo por el este y demás. Por el este me refiero a zona Egipto, zona Israel, zona... Luego coge el Orient Express de vuelta a casa. Yo no he ordenado los relatos de Poirot, sinceramente. Quizás sería algo interesante para hacer, porque al fin y al cabo, pues como voy leyendo cada vez un poquito más de Agatha Christie, pues estaría bien lo que viene siendo eso, ¿no? Ordenar los relatos, ver un poquito la historia de Poirot en sí misma y sobre todo me ha causado un cierto interés el hecho de que este dato que ha recabado Poirot, que nos cuenta desde el inicio que ha estado en la cena donde Jacqueline y Simon se juran amor eterno, que ha durado muy poquito, ya sabéis que a veces la eternidad dura muy poco, pues me gustaría saber si ha salido en algún otro libro. Estaría genial, ¿no? Estaría genial que hubiera ese universo, ese multiverso creado por Agatha Christie, en este caso pues un universo consolidado donde pasaran todas estas cosillas. Y bueno, pues nada más, como digo, a mí es un libro que me ha gustado, me ha resultado bastante curioso, como veis no es demasiado largo, son 200 y pocas páginas, lo que viene siendo más o menos el formato actual de libros o el formato más normal que se publica de libros a día de hoy. Y como digo, pues a mí me ha gustado mucho, me ha convencido. Agatha Christie no me tiene que convencer, Poirot, como digo, cada vez me va cayendo mejor, lo cual está muy bien. Me ha hecho gracia porque cuando empecé a leer Agatha Christie, cuando empecé a leer las historias de Poirot, dije, este tío me cae mal, ¿vale? O sea, está muy bien como detective y demás, el personaje está muy bien creado, pero me cae mal. Y sin embargo, pues ya me habían avisado entonces de que con el tiempo me iba a ir cayendo cada vez un poquito mejor, y efectivamente con el tiempo me ha ido cayendo un poquito mejor. Y bueno, pues nada más. Libro recomendado, por supuesto. Podéis encontrarlo creo que en muchísimos sitios, en bibliotecas, por supuesto, en tiendas de segunda mano, por supuesto, y si no, pues estoy seguro que por Amazon, que habrá por ahí algún libro para vender en formato relativamente barato. Y nada más, chicos, como digo siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.